Bueno, chicos, esto era lo que les comentaba después de ustedes de realizar el proceso de su diseño, la cual algunos ya presentaron, es lo que viene como la segunda parte del diseño, donde nosotros tenemos que empezar a trabajar teniendo en cuenta su proceso, así como lo estoy marcando acá, el proceso de un diseño, que es la creación visual siempre con un propósito. Nosotros, nuestro propósito siempre va a ser desde el punto de vista educativo. Entonces, para trabajar con este proceso, vamos a hacer lo que significa a cada diseño trabajarlo en forma específica y determinada por lo que se dice elementos fundamentales que posee, en este caso, el diseño. El diseño en sí consta de lo que nosotros vamos a ir marcando y definiendo de los elementos prácticamente, digamos, esenciales de un diseño, que es, el primer punto, el lenguaje visual. El lenguaje visual significa que nosotros, a través de una imagen, a través de un diseño, a través de un conjunto de elementos, nosotros tenemos que hablar. O sea, nuestro diseño va a ser que nos permita hablar a través de una señal, a través de una imagen. Vieron que nosotros ya tenemos ya ahora conceptos incorporados o ejemplos que trabajamos, ya sea en el documental o con el diseño que ustedes fueron realizando, donde el lenguaje visual es la base de la creación del diseño. O sea, si nosotros empezamos a comprender, digamos, de qué se trata el diseño y qué es lo que queremos transmitir, vamos a realizar o vamos a definir una organización visual, ¿sí? Para eso, el diseñador, como le va diciendo acá en la diapositiva, el diseñador es la persona que resuelve problemas, siempre. O sea, que debe encontrar soluciones apropiadas. Es decir, si nosotros, como en el caso del ejemplo, digamos, de que ustedes fueron definiendo en algunos casos de prevención de, por ejemplo, de la vía pública, lo que trabajaron con el coronavirus, digamos, encontrar a través de imágenes y de lenguaje simple y sencillo, podamos transmitir y podamos encontrar soluciones. O sea, digamos, acá dice que se puede trabajar de manera intuitiva, explorando, investigando todas las situaciones visuales posibles y llegar a una solución profesional. Digamos, nosotros, a través de lo que serían los elementos de un diseño, que en este caso se dividen en 4 grupos, ¿sí? Los elementos conceptuales, visuales, de relación y los elementos prácticos, ¿sí? Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con lo que dije recién. Bueno, regreso un poquito, que siempre el diseño para nosotros va a ser un proceso, ¿sí? Un proceso de creación visual. Vamos a entender el lenguaje visual, ¿sí? De qué manera nosotros a través del diseño vamos a hablar con nuestro diseño, y los puntos más, digamos, las soluciones más apropiadas para que a través de nuestro diseño podamos resolver el problema o tomar decisiones. ¿Se acuerdan? El documental trataba que a través de una imagen ellos podían hasta llegar a cambiar el pensamiento o tomar decisiones diferentes de acuerdo a la, digamos, la manera que ellos diseñaban, o a través de un ejemplo o a través de un video, ¿sí? Podían hacerle cambiar una toma de decisión. En el caso de los elementos del diseño que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, son 4. ¿Sí? O sea, son 4 grupos de realidad, ¿sí? Los conceptuales, visuales, de relación y prácticos, ¿sí? El primero, los elementos conceptuales. Tenemos el punto, que indica una posición, ¿sí? O sea, ahí, por ejemplo, el punto en sí, tiene que ver, yo acá traje para simplemente un paint, para decir, si yo en una hoja en blanco voy a introducir un punto, no me va a salir muy bien porque acuérdense que estoy trabajando con el cuadro digital. Vamos a ver, este es un punto, ¿sí? El punto en sí, yo dependiendo dónde coloque el punto, va a tener un significado.
Uy, acá me salió un punto. ¿Eh? Va a tener un significado o, en este caso, va a depender. Y depende del tamaño del punto, es lo que me va a poder decir digamos, simplificar lo que yo estoy queriendo definir o explicar o enviar un mensaje, ¿sí? Si yo a esto, como dice acá, el punto es un punto que indica una posición, centro, superior derecha, superior izquierda, digamos en este caso inferior derecha, acá vamos a ver otro punto inferior izquierda, ¿sí? ¿Sí? Bueno, acá está la dibujar punto. Y si nosotros pasamos al punto B, que es la línea, donde dice que cuando el punto se mueve y toma un recorrido, se transforma en una línea. ¿Qué quiere decir? Si yo a esto lo muevo, lo transformo en una línea. O sea que el punto se mueve y lo transformo en una línea. ¿Sí? Y dependiendo la ubicación o el sentido que yo le doy a la línea, va a tener un significado. ¿Está? El plano habla que el recorrido de la línea en movimiento se convierte en un plano. Quiere decir que si yo a esto lo cierro, lo convierto en un plano. ¿Sí? Como muestra en el punto C. ¿Sí? Y en la gráfica, en la línea del grupo D, cuando habla que el volumen es cuando yo, acá no me va a salir muy bien, pero vamos a suponer que esto, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Sí? Supuestamente está bien. Lo hago a mano alzada para que sepan que estamos trabajando, si no tendría que trabajar acá y es más fácil, ¿no? Hacemos acá y lo hacemos más fácil, ¿sí? Ahí tenemos un plano, ¿sí? La idea es que cuando estamos diseñando, supuestamente nosotros somos los que tenemos que ser creativos en cuanto a el diseño. Acá sería lo más simple, es lo que dice acá, ¿sí? Marco y el punto, y si yo digo, en el caso del volumen, busco una imagen prediseñada con un volumen y directamente le busco o dibujo una línea, que sería más fácil, ¿sí? Hágalo, dibujo acá y después dibujo las líneas, ¿sí? Desde un punto a un punto y le doy volumen, ¿sí? No es muy preciso, pero hay de volumen, ¿sí? Está, supuestamente la línea de trazo tendría que ser la parte de atrás porque si es que no se ve, o en este caso puede ser 4, yo le puedo decir, bueno, si yo pongo línea de trazo quiere decir que esto tiene un cuerpo, ¿sí? Si yo no pongo línea de trazo pueden ser todas varillas que están unidas entre sí. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es, a través de estos conceptos, ¿sí? Que nosotros tenemos acá, de estos elementos conceptuales, empezar a analizar nuestro, en este caso vamos al elemento visual, que son las formas, como recién decía yo, lo que hablaba acá, las formas, ¿sí? Las medidas, el color, la textura, que eso ya tenemos nosotros todavía también con respecto a esto, y también las relaciones. Las relaciones significa que depende qué dirección tiene, por ejemplo, y en qué, dónde, como dice recién yo, la ubicación en el espacio, y si está como suspendido o no está suspendido en cuanto a la gravedad. Y el último elemento, con los elementos prácticos, que es la representación de cuando, digamos, una forma ha sido derivada de la naturaleza o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. O sea, la representación puede ser realizada o estilizada o semi-abstracta. Significa que cuando puede ser algo que con un, digamos, formato no real, ¿sí? Y después habla del significado y de su función, ¿sí? Cuando habla de significado
es lo que nosotros queremos transportar en el mensaje. Porque, digamos, ¿se acuerdan de la manito cruzada? ¿Sí? Eso da un significado. Y tiene su función que, digamos, en ese caso de la manito cruzada con el color y del tipo de color, que el propósito era de privar, o sea, digamos, de no realizar lo que estaban enviando como mensaje. ¿Estamos? Entonces, la idea es que a través de los elementos de un diseño empecemos a analizar nuestro diseño, que ya lo tenemos definido y ya lo terminamos, teniendo en cuenta cada uno de estos puntos. ¿Sí? En cuanto a los elementos prácticos, la relación, digamos los elementos visuales y los conceptuales, que son los 4 grupos de elementos que vamos a empezar a trabajar. ¿Está? Después vamos a trabajar con los que se definirían con la parte de marcos. Acá, en la parte de marcos, una vez que ya definimos todo lo anterior, vamos a los marcos. En los marcos eran los límites, ¿sí? Hay diseños que muchas veces depende del límite, tienen significado, ¿sí? Si nosotros dejamos abierto al límite, es como que podemos llegar a tener varias interpretaciones. Cuando hacemos un marco, podemos hasta definir o cerrar nuestro diseño, ¿sí? Pueden ser un marco real o bordes, ya sea de un cartel, de una página. Por ejemplo, fíjense los límites en las páginas web. Muchas veces los límites en las páginas web suelen ser marcados o definidos por propagandas, ¿sí? Las páginas web que los límites están en el centro, por lo general ponen la noticia que ellos necesitan, o digamos, si es una página de noticias, los límites por lo general son las páginas que la auspician, ¿sí? O sea, a ese punto es tan importante los marcos. ¿Estamos? Y por último, el plano de la imagen. El plano de la imagen es, digamos, es la superficie en la cual está compuesta nuestro diseño. En este caso, el papel, pues nosotros trabajamos nuestro material en sí, siempre va a ser componente informático. Pero en la cuarta nosotros podemos decir que nuestro diseño va a cambiar dependiendo, ¿se acuerdan por qué le dije yo que nosotros vamos a cambiar medios? Medio visual, medio audio, o sea, a través de la radio, a través de la televisión. Algunos le di el ejemplo de por ejemplo, en la Plaza Mitre, de las pantallas digitales. O sea, muchas veces nuestro plano va a cambiar el diseño dependiendo qué medio o qué papel va a tener en su fondo. ¿Estamos? Pues esto es lo que vamos a trabajar en esta etapa, chicos.